muchas de estas en application, así que esta de aquí, por ejemplo, es una de las que también han debido ver, y por último ya saben manejar, ¿no es cierto?, que el doble color muestra direccionalidad, ¿no es cierto?, y que la regla del color puede invertirse, y lo que supuestamente es lógico que rojo apunta para el transductor y azul se aleja del transductor, uno lo puede invertir, eso ya lo sabemos. Aliasing es cuando la velocidad es muy alta para el tipo de, para la sensibilidad que uno le pone a la frecuencia de repetición de los pulsos, ¿no es cierto? Si está muy alta la velocidad y mi frecuencia de repetición de los pulsos está muy bajita, yo voy a tener ese artefacto llamado aliasing o aliasing, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar el periodo, ¿no? Para aumentar la frecuencia de repetición de los pulsos tengo que hacer varias veces que sintones, o sea, continuamente para que no llegue a tener esa distorsión en el mapeamiento del color. Y cuando nosotros estamos al revés, cuando el PF está muy elevado y la velocidad es muy baja, entonces no va a ser mapeado por el Doppler, ¿no es cierto? Va a parecer de que yo no tengo un flujo sanguíneo en el vaso, ¿no? Y muchas veces eso me lleva a pensar y aplico la clásica Doppler negativo, sin embargo era cuestión de ajustar el Doppler, ¿no? Entonces el famoso Doppler negativo muchas veces son cuestiones o aspectos técnicos del ajuste del Doppler. O lo que ya preguntamos y ustedes en unísono dijeron que el filtro debe estar muy alto, es probable, ¿no? Entonces el filtro va borrando aquellos espectros de ondas que son de baja velocidad, en este caso hasta los ruidos son de baja velocidad. Entonces en realidad el propósito del filtro es borrar los ruidos, pero en eso que borra los ruidos, aquí, ¿no? Eso que borra los ruidos, aquí estamos, ¿no? Con un filtro de 3 y aquí estamos con un filtro de 0. Esto también puede ser en Hertz, ¿no es cierto? También puede estar en Hertz. Entonces tenemos desde el 100 y vamos bajando, ¿no? Inclusive hay algunos que son desde 200, ¿no? Y vamos bajando, 200, 100, 75, 50 y así, ¿no? Entonces cuanto más alto sea el filtro, entonces vamos borrando los ruidos, o que si este es un flujo laminar, borramos los flujos de baja velocidad. Habitualmente, si ustedes se fijan, ¿cuál es lo que está borrado? ¿El flujo de la periferia o el flujo que está al centro? El flujo de la periferia. Entonces los flujos que tienen la periferia tenemos una reverberación parietal. Y esos de la reverberación parietal son de baja velocidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto son los primeros en filtrarse. Así que, pues nada, ¿no? Voy a tener que, seguramente debo tener una placa por aquí. No, no tengo ninguna placa, solo que el filtro está muy alto, ¿sí? O cuando los vasitos sanguíneos son muy pequeños, estoy hablando de una acumulación que es pequeña y yo asumo de que no tiene flujo sanguíneo porque probablemente el PRF no ha sido tan sensibilizado, el filtro está muy alto y pareciera de que no estoy leyendo un vaso sanguíneo en esa lesión. Entonces, sin embargo, es cuestión de ajustar el flujo. Esto ya es para el espectral, ¿no es cierto? Sabemos que si hay un flujo que se está acercando al transductor, vamos a asumir de que la regla de color está hacia arriba con el color rojo, por lo tanto en mi regla de color, que dice rojo para arriba y azul para abajo, el flujo en el espectral va a aparecer la onda por encima de la línea de base. Pero si ese mismo vaso sanguíneo hace una curva y se direcciona hacia caudal, entonces va a invertirse tanto en el color, o sea, va a cambiar de rojo, va a cambiar a azul, y la onda espectral también va a aparecer abajo, ¿no? Entonces el color junto con el espectral van a acompañarse. Entonces el color va a ser azul y el espectral, la onda se va a dibujar hacia abajo. ¿Por qué les digo esto? Les digo porque un ejemplo que más adelante, ahorita en esta no, pero en teoría eso es lo que está sucediendo. En relación a lo que se puede hablar de los patrones hemodinámicos trifásicos y bifásicos, así como se cumple eso de que si es que el PF está muy alto o el filtro está muy alto, voy a borrar las ondas las velocidades menores, y yo no voy a poder registrarlo ni en el Doppler color ni en el Doppler espectral. Es una de las tantas veces que yo puedo confundir y tener
un diagnóstico no acorde. Por ejemplo, yo en los trifásicos tengo aquí ya están, creo, casi, ¿no? Pasa nada, estamos hablando un poquito de lo que nos faltó, pero que creo que ya lo han visto en application, solo que vamos a reforzar. Ya conocimos esta onda trifásica, ¿todos de acuerdo? Sí. Ok, si esta de aquí tuviera este aspecto, ¿ustedes qué onda creen que les falta? ¿Qué dirían? ¿Qué onda le está faltando? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. Si ustedes vieran esto de acá, ¿qué onda creen que está faltando? La 2. Hay explicaciones para eso, fisiológicas y patológicas y técnicas. Si asumo de que todo está yendo bien, la parte técnica, he corregido bien, el ángulo está bien, no estoy filtrando mucho, lo digo por la onda 2 y por la onda 3. Si ustedes se fijan, son ondas de bajas velocidades. La onda 1 no hay ni cómo, ¿no? Por más que filtre 0, igual seguramente filtre 100, filtre 200, todo el filtro que utilice, por más que haga eso, igual se mostraría la onda 1. Pero el problema sería la onda 2 y la onda 3 que tienen bajas velocidades. Entonces, asumiendo de que hicimos los ajustes técnicos convencionales, correctos para evaluar un flujo, en este caso trifásico, y me está faltando la onda 3. La onda 3 se explica como elasticidad de la pared arterial. ¿Es cierto? Yo tengo una onda 1 que es la contracción ventricular, tengo una onda 2 que es la resistencia periférica, y la onda 3 que es la elasticidad de la arteria. Entonces, cuando yo tengo una contracción ventricular, quien le otorga resistencia es la arteria. Entonces recibe todo ese caudal, esa energía, y la aguanta ahí. Y a tal punto, ¿qué es lo que hace la arteria? La arteria dice, ok, voy a dilatarme un poco más, ¿no es cierto? Y tanto así que el flujo cae. Y es ahí cuando yo veo la onda 2. Y luego la arteria se contrae y aparece el tercer pico, ¿no es cierto? La tercera onda. Esas situaciones donde se puede borrar la onda 2 o donde se puede borrar la onda 3, muy aparte de que ya le dije, he ajustado todo bien para el Doppler, ¿sí? No veamos que hay errores técnicos. Los errores técnicos, olvidémoslo, está todo bien ajustado, pero me falta la onda 3, lo que significaría que la elasticidad de la arteria está perdida. Debe una patología que haga que las arterias, sus paredes se tornen fibrosas, rígidas y no consiga ser elástica. Una muy clásica y muy conocida. Una arteriosclerosis. Otra, la calcinosis de las arterias. Entonces, cuando yo tengo una pared rígida, fibrosada de la arteria, no tiene esa elasticidad, ¿no es cierto? No tiene esa elasticidad y puede ser que yo pierda la onda 3. Y ahora vamos con esto, perdí la onda 2. La onda 2 la puedo perder fisiológicamente por vasodilatación. Pero esa vasodilatación puede estar presente por una situación patológica, isquemia. ¿Es cierto? Entonces perdí la onda 2, por lo tanto voy a tener un fenómeno de vasodilatación. Entonces vamos a esta de aquí, a la onda 3. Esta onda 3 es conocida primero, esta de aquí, la convencional, con las tres ondas, 1, 2 y 3, yo la conozco como trifásica. Sí, lo que llaman trifásica, pero le hemos leído un sobrenombre más, trifásica elástica o trifásico elástico. Si yo tengo un trifásico elástico, porque el mismo nombre lo dice que la contracción ventricular está bien y la salud de la pared arterial está bien, entonces por lo tanto tengo mi onda 2 y mi onda 3. Pero si yo la tengo calcificada, con placas de ateromas, aquellas calcinosis difusas que voy a tener presente, que es típico en el paciente diabético,
¿no? Típico en el paciente con arteriosclerosis, yo tengo unos depósitos de colesterol en las paredes y de una manera difusa, bolitas de grasa. No, doctor, esta es una placota así. No, doctor, esta es una placota grande. Pequeñas bolitas de grasa que están adheridas a la pared y la suma de esas plaquitas van a hacer de que disminuya su funcionalidad elástica de la arteria. Entonces yo voy a ver borrada la onda 3. Y al ver borrada la onda 3 porque perdió la elasticidad, se llamará bifásica. ¿Falso o verdadero? Porque tengo solamente una onda 1 y una onda 2. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta sería esa en un examen. Si usted consigue ver la onda 1 y la onda 2 de un patrón trifásico, esta pasa a llamarse patrón bifásico. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dirían? Al evaluar usted el patrón hemodinámico trifásico, usted observa que la onda 3 está borrada. Usted considera que esa onda pasa a llamarse bifásica. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Quién dice falso? ¿Quién dice verdadero? Porque veo que tiene solamente dos ondas. Entonces, ¿qué dice? Verdadero. Verdadero, dice la doctora. ¿Quién le da el nombre al patrón hemodinámico? No es en sí la cantidad de ondas. ¿Quién le da el nombre a los patrones hemodinámicos trifásico, bifásico? Es el comportamiento del flujo de sangre en función a la contracción ventricular y a la resistencia de las arterias. No tiene, vamos a decir así, en este caso el nombre que se le puso no tiene mucho que ver con cuántas ondas esté presentándose este espectral. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque no fue pregunta de examen, pero podría serla, ¿sí? Pero no fue pregunta de examen, solo que cuando conversamos, cuando estamos en los cursos, ya sea de Doppler de miembro inferior o Doppler abdominal, que al final de cuentas vamos a evaluar flujos trifásicos, y no necesariamente vamos a hablar de miembro inferior, vamos a hablar de la aorta, ahorita en este momento. Por eso les estoy pasando esa información. Y muchos colegas colocan que cuando se pierde la onda 3, yo la voy a llamar bifásica por el hecho de que tiene dos ondas mostrándose, y no es así, porque el patrón bifásico es netamente de parénquimas. Y el patrón bifásico son dos movimientos que se presentan por encima de la línea de base. Esta y esta. No es por el hecho de que solamente ahorita estoy viendo dos de las tres ondas del trifásico, a esta se llamará bifásica. Entonces, ¿qué se va a llamar? Así como esta es trifásica, esta también es trifásica. Solo que cuando usted esté describiendo, a esta usted le va a llamar trifásica o trifásico elástica. Vamos a hacer ¿ya? Elástica y o trifásico rígido, porque el mismo nombre lo está diciendo, ya no tiene elasticidad, entonces es rígido. Trifásico rígido o patrón hemodinámico, ¿no es cierto? Trifásico rígido, de esa manera conozcanlo. Ya, entonces, ¿qué le está mostrando eso? Le está mostrando que la pared arterial ya no es elástica. Y después averiguaremos el por qué. ¿Quién causó que esa onda 3 se pierda? ¿No? Ya sabemos que perdió la elasticidad, quiero saber quién hizo que la pierda. Y ahí averiguaremos patologías que hicieron que se pierda la onda 3. ¿Sí? Entonces eso. Entonces no quiero que confundan esto de acá para llamarla bifásica, no es bifásica. Una trifásica sigue siendo una onda trifásica rígida o un patrón hemodinámico trifásico rígido, como voy a llamarlo, solo que se perdió la onda 3. El hecho de que usted vea una onda 2 hacia abajo significa que es trifásico, ¿sí? Y este patrón de aquí seguirá siendo bifásico. Parenquimatoso periférico.
parentoso, perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso. Otra aclaración por acá. Si yo cuando estoy... Ok, pero no me muestro, tengo un dibujito, creo. No, pero creo que aquí no tiene para leer video. Creo que este no tiene uno que lea video. No importa, no pasa nada. Creo que me vuelvo a hacer recuerdo si ya hicieron Doppler obstétrico. ¿Sí? Qué bueno. ¿Quién fue la que le dijo? Diga, pero hablemos de Doppler obstétrico. ¿Quién fue? Ya me dijeron que llega hablando de Doppler obstétrico. ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué parecía que estoy dibujando? Uterina. Un uterino. Bien. Entonces, ¿esta qué vendría a ser? ¿Y esta qué vendría a ser? Uterina. Uterino. Que probablemente o es correctamente que la arteria uterina está saliendo de la ilíaca interna. O desde la ilíaca exterior que sale la uterina. De la ilíaca interna, ¿no ves? ¿Está bien o no? Ok, bueno, perfecto. Esta de aquí es un flujo que va a ir un parénquima, la uterina o no. Esta de aquí es un flujo que es del sistema periférico o no. Por lo tanto, esta de aquí, su patrón será trifásico o bifásico. Y esta de aquí, su patrón será trifásico o bifásico. ¿Trifásico? Bifásico. Doctor, pero el dibujo de la bien como tiene que ser una uterina, como en la noche. Ya, bueno, ahí está. Si yo coloco el transductor, abro mi cajita del Doppler e insono a la arteria, bueno, al final de cuentas, si abro el caja del Doppler, las dos van a estar insonándose, y yo le presto atención a la arteria uterina, ¿ustedes creen que todo el tiempo va a estar pintando de color rojo? Bueno, vamos a poner aquí la regla, ¿no? Rojo, azul. Okay, fácil. ¿Ustedes creen que va a estar pintando de color rojo todo el tiempo? No respondan. Vamos para la siguiente. Si yo la insono a esta de acá, ¿ustedes creen que todo el tiempo va a estar pintando de color rojo? ¿Qué piensan? ¿Alguna vez ensayaron eso? ¿Ya están haciendo Doppler obstétrico? Todavía no. Todavía no. ¿Usted sí? ¿Sí? No, más o menos. ¿Ya sí? No, en el módulo digo, pero ya está haciendo usted sus prácticas ecográficas. No, ok. Entonces, hubiese querido mostrarle un videito que tenemos para ejemplificar eso, pero no tiene un lector de video. Esta máquina hoy en la mañana ya lo ensayamos y no tiene. Usted abre la cajita del Doppler, agarra las dos, obviamente no hay cómo excluirla, ¿no? Una de la otra, agarra las dos, y usted va a ver que la uterina todo el tiempo rojita. Esta se está acercando al transductor. Y esta arteria de aquí se está alejando del transductor, ¿sí o no? Ok, esa arteria va a pintar azulcito. ¿Está correcto hasta ahí, sí o no? Sí. Correcto. Vamos a dibujar. ¿Este flujo es bifásico? Sí. ¿Y este flujo es trifásico? Sí. Estos dos son anterógrados, o sea, están yendo hacia arriba. Este es netamente anterógrado. No, tiene un momento y otra vez tiene un momento. Por lo tanto, cuando yo esté insonando en el Doppler color, todo el tiempo pintará de color rojo. Este de acá no va a pintar. Pintará, vamos a asumir de que está yendo para arriba, ¿ya? Pintará rojo intenso a tal punto que tiene tipo como un aliasing en la parte media de ese vaso sanguíneo. Ese aliasing lo vamos a ver como un color amarillento, ¿no? Un rojo tan vivo que es casi color amarillento.
Y eso yo lo interpreto como si fuese la onda 1. Luego, por momentos va a pintar así una de nada, color azul. ¿Por qué? Porque se está alejando del transductor. A este flujo usualmente le dicen reflujo, pero no utilicen ese término, que creo que ya se lo habíamos comentado en la anterior clase, no recuerdo. No le digan reflujo, porque el reflujo es patológico. Su nombre correcto para un flujo que se va por un momento hacia atrás por una situación fisiológica se llama retrocinesia, no reflujo. ¿Por qué? Porque es fisiológico. Reflujo es patológico. Retrocinesia es fisiológico. Entonces, un momento pintará de color rojo fuerte, a tal punto que pareciera que hace aliarse. Una pizca de tiempo azul, ¿no es cierto? Y luego otra vez rojo. ¿Pero será que pintará un rojo intenso? No, no va a pintar rojo, va a pintar un rojo normal, así sin aliarse, vamos a decir así. Voy a volver a intentar, vamos a ver, no sé, tal vez no lo dañé bien y vamos a ver un videito. Entonces, como yo tengo un vaso sanguíneo periférico, y si yo le pongo Doppler, entonces cuando esté en tiempo real, abra la cajita de Doppler, usted va a ver que pinta rojo intenso, azulcito rojo, rojo intenso, azulcito rojo, rojo intenso, azulcito rojo. Este es trifásico. Ni siquiera tuve la necesidad de PW, colocar mi línea de cinesia, colocar mi gate o mi volumen de muestra en el vaso y update para que me muestre la trifasicidad. No tuve ni la necesidad de hacerlo, porque me mostró rojo intenso, azulcito, rojo normal, rojo intenso, azulcito, rojo normal. Sé que es trifásico. Y ahorita les voy a decir cuál es el motivo y por qué hacemos esa aclaración. Y esta de aquí, todo el tiempo, rojito, 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 rojito. ¿Por qué nunca azul? Porque nunca hubo retrocinesia. Lo que me dice que es un flujo de tipo bifásico. ¿Por qué les digo esta aclaración? Nos gusta colocar cosas, postear, y bueno, creo que en parte es culpa mía, creo, ¿no? Porque cuando estamos en los diferentes módulos, siempre hago una especie así de sarcasmo y a la vez de que te digo entre chiste y chiste y te digo la verdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es entre chiste y chiste que digo? Que andas posteando tu comida, andas sacándote fotos con el cortejo marino para que lo vean que está con uno, si quieres al revés, yo con la corteja para que la vean que está conmigo, ¿no es cierto? Al menos de que están dando mala parejita, parece que, no sé, le he pillado un mensaje a este, ¿no? Entonces, donde sea y como sea, en todos mis estados saldrá conmigo el fulano, ¿no es cierto? Para que vean que está conmigo. En vez de estar haciendo eso, ¿no es cierto? Practica estas cositas y mostrar, uy, qué bonito, ¿sabes? Hacer Doppler, ¿no? Y fue ese chistecillo que hice, ese pequeño chascarrillo que hice, y una doctora que pasó después del Doppler obstétrico, ¿sí? No conmigo, posteó, ¿no es cierto? Y puso, ¿no es cierto? ¿Qué le puso? Alta resistividad en arteria uterina, lo más probable que este bebé hará una restricción de crecimiento. Y adivinen qué me mostró en su estado. Insonoaleliaca. Por la vecindad que tiene, tomó la ilíaca. ¿Ustedes creen que no, yo ni cagando le voy a pelar, doctor? Yo sé cuál, claro, probablemente ahora que más o menos te estamos dando las directrices, tratar de no hacerlo. Pero si probablemente estuviesen haciendo por primera vez esto, probablemente insonar, no tenés ni idea de cómo es una, porque en obstétrico solamente me enseñaron cuál era el bifásico y me enseñaron que cuando está muy restricta, esa onda de diástole empieza a ponerse cero y por última veces reversa. Solo que, no sé si alguna vez te mostraron, nunca jamás ese bifásico, vamos a mostrarlo muy resistente, ¿ok? A tal punto que está en cero. Ese bifásico nunca hará esto. Si se muestra resistente, estúpidamente resistente, va a hacer esto. Eso es lo que va a hacer. Va a invertir a la diástole. Pero no hará esto.
baja más. Te mostrará una guía invertida que significa altísima resistencia, pero no haga este patrón. ¿Sí? Y el patrón que mostraron fue este de acá. Y la doctora, prima, no, eso le estoy contándolo mal el chiste. Oiga, yo tengo un casito para publicar así en mi estado, usted que tanto nos molesta. Así empezó. A ver, doctora, mire, pillé una restricción altísima en la arteria uterina. Muestre, me manda fotos, y me muestra la trifásica. Le digo, doctora, no publique eso, porque eso no es una arteria uterina, esa es la arteria. Me lo he visto y pum, cuestiones, ¿cierto? Alta resistividad en la arteria uterina, ¿no? Cosas así. Entonces, sé que al final de cuentas solo los entendedores les vamos a entender si está bien o mal. Los otros van a decir, puta, qué capa que es, ¿no es cierto? Y los otros van a decir, ¿qué caramba será eso? ¿No es cierto? Porque al final no saben. Entonces, de todos modos, siempre estará el criticón de su profesor por ahí, mirando sus estados, y dejar de caer en cuenta que no está bueno eso que están mostrando, ¿sí? Mejorenlo. Así que primero me tiran la fotito, me muestran y yo le digo, sí, puedes postear. Entonces así, entonces no se olviden, un bifásico que se torne tan resistente, todo bien, puede invertir su diástole, pero jamás parecerse a una trifásica. ¿Sí? Todo bien, puede pasar, pero jamás parecerse a una trifásica. ¿Ok? Perfecto, entonces eso, doctores, ya. Respecto al ángulo de insonación. El ángulo de insonación, que igual lo vamos a llevar ahorita en aorta, ¿no es cierto? Dentro de las técnicas para yo mejorar la velocidad o para tratar de que la velocidad no sea tan errónea, la literatura dice que te permito que lo hagas hasta con un 60%, ¿no es cierto? ¿Y eso qué hace? Un 30% de error en la velocidad, aproximadamente, eso es lo que equivale, ¿no? Entonces, hasta un 60%, hasta un 60 grados, ¿no es cierto? Eso te va a mostrar un 30% de error en la velocidad. Mejor si mejoras ese ángulo. Tratar de llegar al cero. No siempre vamos a conseguir, porque hay unas arterias que es imposible de hacerlo. Entonces, pero hay unas que sí podemos conseguir hacerlo, ya sea manualmente o ya sea porque la disposición anatómica está como para hacer un ángulo cero, o ya sea que nosotros manipulando conseguimos de que se ponga lo más cercano a cero. Entonces, de tener un vaso sanguíneo prácticamente echado a 90 grados, dice que más o menos hasta 60 ya está bien permitido. Mejor si es cero, ¿no es cierto? Mejor si es cero. Y algunas arterias inclusive están normadas de que tendría que ser cero. Otras arterias están normadas, como las uterinas, hasta 30. Y en forma general, ¿no es cierto? Hasta 60. En una forma general, hasta 60. Eso te va a dar un 30% de error en la velocidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ángulo manual. ¿Qué significa ángulo manual? Creo que lo han debido ver en Doppler obstétrico. Significa que yo puedo apretar las estructuras que pueden ser apretables y llevar a la arteria a que se levante un poco más o a que se eche, dependiendo de qué es lo que quiero hacer. En este caso, por supuesto, que no quiero que se eche, quiero que se pare. Entonces voy a apretar, voy a hacer algunas maniobras para que esa arteria esté lo más cero posible. Pero hay otros lugares donde no puedo hacer eso. Canilla, es por eso que puse un dibujo, por ahí una canilla quizás, ¿no es cierto? Porque yo quiero evaluar la arteria, se llama la tibial anterior. Está pasando justamente por encima de la canilla. ¿Qué voy a modificar, ¿no? Si el hueso no es maleable, ¿no? Entonces puedo tener algunas otras técnicas, como que, por ejemplo, gel. Pongo un colchón de gel, ¿no es cierto? Y con eso hago de que la arteria, fíjense cómo quedó el ángulo, como si estuviésemos simulando que aquí hubiese más piel, ¿no? Y entonces se va a quedar así. Mira, tengo gel acá y mira cómo quedó la arteria un poquito más parada. Y más ahora utilizando la angulación electrónica llamada STIR, entonces puedo conseguir ángulos menores a 60 grados, ¿no? Entonces tengo algunas maniobras desde las cuales yo podría hacer. Si no tengo maniobras, tengo algunas técnicas como que utilizar colchones de gel en esas estructuras que son muy planas y no modificables, no maleables. Puedo utilizar eso y llegar a un menor que 60 grados para que no tenga tanto error en la velocidad. Cuando usted esté más envolvido en el Doppler, cuando usted esté más envolvido en el Doppler, usted le va a dar la real importancia que se merece al ángulo de insonación. ¿Ya llevaron transvaginal, doctores? ¿Ya llevaron mano a doctores?
Hasta ahí nomás. En transvaginal, doctores, cuando usted está evaluando un nódulo de sospecha de malignidad, ¿qué criterios Doppler maneja? O solo abro mi caja, y otra vez estoy siendo sarcástico, ¿no? Pinta vasito sanguíneo, Doppler positivo, tenemos que pensar en malignidad. O solamente llegaron hasta ahí. ¿O cuál es el criterio que yo manejaría para decir, ok, por el aspecto bidimensional pareciera que está medio feito este nódulo, pero por el aspecto Doppler es otra cosa? Entonces, ¿qué parámetros utilizamos ni siquiera te estoy hablando en algo específico del aparato ginecológico, estoy hablando de la ginecología en general? ¿Qué parámetros utilizaríamos que le haría pensar que esta es un nódulo con sospecha de malignidad, con criterios de actividad? La morfología. Los bordes, no el aspecto bidimensional, aspecto Doppler. Pedículo vascular, no, doctor, porque el pedículo vascular no tiene un pólipo, así que no entraría. Sí, con eso. Un Doppler abundante, un Doppler central. Ya. ¿Qué va? A ti llegó. A ti llegamos. ¿Ya llevaron tiroides? No. Listo, estamos perdiendo tiempo. Vamos a aorta. Si no. No, doctor. Ya pues, doctor. Es que sabe que para hablar de eso, vamos, por ejemplo, vamos a hacer un resumen, que no lo saben porque todavía no lo han llevado. Resulta que haya sido que los nódulos tienen un comportamiento hemodinámico, hablando de su aspecto doble, ¿no? Tienen un comportamiento hemodinámico en sus velocidades, en sus resistividades, que yo podría pensar de que si tiene tal velocidad, sea poca o alta, no te estoy diciendo de un nódulo específico, imagínate 80.000 tumores, tantos órganos que tenemos, ¿no? Entonces va a haber variación entre un tumor benigno o maligno del hígado. Va a haber variación del flujo sanguíneo, el comportamiento hemodinámico, de velocidad y de resistividad en un tumor benigno o maligno del riñón, benigno o maligno de la tiroides, benigno o maligno de la mama, benigno o maligno del ovario y así si quieres sucesivamente. Doctor, ¿en serio? En serio. O sea que todos los tumores tienen que leerse lo que pasa. No me va a dar el tiempo ni la vida, doctor. Hasta donde le dé, donde le dé. Doctor, ya tengo 50 años, ¿no? Y recién voy por tiroides, ya me falta mama, ¿no? Ok, sí, lo que le dé, ¿qué es lo bueno? Que vamos a decir así, puedo agruparlo, cuando usted entiende esto, usted puede agrupar, resulta que tiroides, mama, ganglios habían sido comportarse de la misma forma, sus patologías benignas habían sabido tener similar comportamiento hemodinámico y sus patologías malignas habían tenido similar comportamiento hemodinámico. Entonces yo ya lo voy a entender y no necesito, digamos, aprenderme de un ganglio, aprenderme de la mama, aprenderme de tiroides. Resulta que habían sido similares comportamientos hemodinámicos. Entonces, en el aparato reproductor femenino maneja un similar comportamiento hemodinámico si el tumor maligno está en el miometrio, si el tumor maligno está en el ovario, tiene un comportamiento hemodinámico muy similar. Pero muchas veces, cuando usted quiera hacer por así decir, una analogía con otro tejido, usted se va a caer de espalda. Y todo lo que probablemente aprendió como benigno y maligno de un órgano determinado es totalmente lo contrario en otro territorio. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando usted está sospechando de un tumor maligno, se va a poner ya, maligno, de ginecología, usted va a ver índices de resistividad bajos. ¿Cuántos? La literatura hoy es un poquito más relajada y dice menor a 0,5. Antes, inclusive decían menor a 0,45. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que les hicimos este dibujito o no?
El 1 acá, el 0 acá y el 0,5 acá. ¿Lo hicimos o no? Ok. Si nosotros veíamos un espectral así, sin necesidad de trazarlo, más o menos cuánto creen que de IR está mostrando este patrón. ¿Un 0 cuánto? ¿Un 0? No, en teoría me olvidé, son 2 semanas también, y yo que no reviso mis cosas que hago en la maestría, porque estoy en otras cosas más importantes que hacer, no lo revisé. Un 0,8 dice, y aparte que le pongo el copie, ¿lo ven? ¿O no? Ha visto que ni para corregir le sirve, ¿no ven? Tan mal, pues eso, tan mal. Le dije 0 arriba, 1 abajo. Cuanto más se acerque aquí, es 1. Cuanto más se acerca aquí, es 0. Por lo tanto, aquí sería un 0. Aquí sería un 0. ¿Cómo que 6? Aquí está el 0. Aquí sería un 0. 7, 8, qué sé yo. Por lo tanto, este sería más o menos un 0. 0,3, no, un 2 no creo. 0,3, 0,4, qué sé yo. No importa. Pero está menos que 0,5. ¿Se entendió? Entonces, hay un curso VIP acá de Doppler, no, que de Doppler, de transvaginal. Ese curso VIP, no solamente hay de transvaginal, hay de varios. Ese curso VIP dura 5 días. Antes era de corrido, de lunes a viernes. Hoy lo están haciendo lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles. Igual, son 5 días. Lo están haciendo día por medio, por así decirlo. Y ahí supuestamente tengo que ser capísimo, ¿no? Porque son 5 días de matracarme solamente en ginecología. ¿Es cierto? Solamente en transvaginal. Yo tengo que, me imagino que explotar todo. Hasta el punto que inclusive probablemente sea, digo probablemente porque yo no lo doy ese curso, ¿sí? Probablemente ahí le exploten con todo, le metan consenso y todo, incluido la evaluación Doppler de las patologías benignas malignas. Probablemente, no lo sé, nunca lo he dado, ¿ya? Entonces ahí seguramente me enseñarán que los patrones hemodinámicos de una lesión con alta sospecha de malignidad presentan flujos más, velocidades más altas con resistencias. Esto sería baja o alta esta resistencia. ¿Alta? ¿Alta? ¿Por qué dicen alta? Por el tamaño de la diástole. Es un factor confusional, ¿no es cierto? Esto parece alto, pero la resistencia es baja. Hasta lo estamos poniendo acá. Entonces, una vez yo hice mi curso de VIP de transvaginal, y estoy contento, ¿no ves? Porque le entendí, por fin entendí cómo es el comportamiento hemodinámico de una patología maligna, de un adenocarcinoma ovárico, de un cistoadenocarcinoma. Entendí, ya me di cuenta de que todas esas patologías malignas del aparato reproductor femenino habían salido a tener comportamientos hemodinámicos con resistencias bajas. Solo que ahorita yo estoy haciendo una reseña muy así, muy de que sí o sí es en el aparato reproductor. Pero si te dijera así, abiertamente, sin especificarles aparato reproductor, te digo, ¿vos sabías que las patologías malignas te muestran índice de resistividad bajo? No sabía. Bueno, te cuento que tienen índice de resistividad bajo. Y vos asumís, porque no es idalero más, asumís de que, ok, así las voy a tratar al resto de las patologías. Toda patología que tenga criterios de malignidad tendrán que tener resistividades bajas. Y entonces ahí te vas a topar con que habías sabido tener un mundo de diferencias en cuanto a los tejidos. ¿Por qué es que ofrecen resistividad baja para un tumor maligno? Porque resulta que el ovario, la trompa, el útero es una cosa que se puede estirar. Entonces no ejercen tanta presión en el tumor. Al no ejercer tanta presión en el tumor es relajado. Su flujo sanguíneo le entra con facilidad, porque es un tejido blando que se puede estirar. Entonces, por eso es que los índices de resistividad no son altos, son bajos, ¿sí? Porque nadie le otorga resistencia a ese tumor que siga creciendo, por así decirlo. Sin embargo, por eso le digo, ahora le voy a dar el otro extremo, ¿no es cierto? Para que entiendan de que no todas las patologías malignas en todos los órganos será tratado de la misma forma cuando esté usted haciendo su evaluación Doppler espectral. Vamos al otro ejemplo totalmente contrario.
cáncer de mama. El cáncer de mama, recuerden que ustedes tienen un órgano que está tramado de tejido, así como una malla. Y esos ligamentos empiezan con Q y terminan con PER. Ligamentos de... Muy bien, los ligamentos de Cooper. Ese tramado reticulado que tiene la mama hace que tenga el tono, la mama, ¿no es cierto? Y que luego, ¿no es cierto?, ese patrón fibroglandular que tiene la mama empieza a tornarse otro patrón, ¿no es cierto? ¿A cuál? El liposustituido. Y es ahí donde ustedes vienen con la queja, ¿no es cierto? Ay, doctor, ¿sabe qué? Antes eran así paraditas y ahora se están caídas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la grasa pesa más que el tejido fibroglandular. Pero eso no le cambia a la densidad y a la dureza que tiene el tramado ese de los ligamentos de Cooper. Ese tramado reticular que tiene el ligamento de Cooper no permite que se expanda con facilidad un tumor. Y si se expande, se expande tiene que tener mucha fuerza, ¿no? Tiene que haber una potencialidad fuerte en esa división, multiplicación celular, ¿no es cierto?, como para conseguir agrandarse. Por lo tanto, los flujos sanguíneos que van a entrar a nutrir esa tumoración, ¿no es cierto?, siempre le ofrece resistencia ese órgano. Por lo tanto, aquí será totalmente contrario. Si yo me vine con la idea de vivir que me hice en el tetravaginal, que me hice hace 6 meses atrás, ok, voy a encontrar un nódulo, limpio, y las resistencias, todo lo contrario. Estoy evaluando un tumor maligno de mama y voy a tomarme. ¿Sí? Y voy a tomarme eso de acá. Y usted dice, no, este debe ser benigno, porque yo siempre entendí de que cuando resistencia baja es maligno. Eso era en reproductor. En mama, totalmente lo contrario. ¿Sí? Entonces, cuando estemos haciendo una evaluación de las lesiones malignas, entiendan de que tenemos también esa herramienta de cómo evaluar el flujo sanguíneo, de cómo está la velocidad. La literatura dice velocidades altas arriba de 15 centímetros por segundo e índices de resistividad arriba de 0,75 para los cánceres de mama. Ustedes traten de buscar eso, ¿no es cierto? Además de que va a venir con todas las características bidimensional, que un nódulo heterogéneo, espiculado, con sombra, etcétera, etcétera, más flujo sanguíneo anárquico, y al estudio espectral, velocidades con, no sé, vamos a suponer, hiciste un espectral, un vasito sanguíneo, 25 centímetros por segundo y resistividad 0,79. No hay más, es maligno. ¿Se entendió? Entonces eso es lo que van a poner en práctica en todos los nódulos. Entonces, doctor, pero pásenos una lista. No, están en los libros, ¿no ves? Entonces, bueno, vamos a evaluar tiroides, ¿ok? Así, ¿no? Vamos, ¿cómo se comporta la hemodinámica de un cáncer papilar de tiroides? ¿Cuánto de velocidad? ¿Cuánto de resistividad? Entonces va a dejar usted de poner Doppler positivo, Doppler negativo, ¿no ves? Te va a poner mapeamiento vascular presente, ¿no es cierto?, de patrón anárquico, ¿qué dijo el doctor? Periculado, ¿no es cierto?, periférico, intranodular, que al estudio Doppler espectral mostró BPS, velocidades de pico sistólico mayores a tanto, y que al estudio de resistividad mostró resistividad de tanto. Por los hallazgos ecográficos, Doppler color y espectral, usted considera la posibilidad de, ¿no es cierto?, criterios de atípico. Usted nunca pone cáncer, usted pone nódulo con sospecha o nódulo con criterios de atípico. Más o menos por ahí. Así va a ser en algún momento. De esa forma, hasta ahí quiero verlos llegar en algún momento. ¿Sí? En cualquier nódulo con sospecha cancerígeno, en cualquier parte del cuerpo. No he entendido nada, Cuando uno tiene sospecha, digamos, de un nódulo, digamos, nunca ponemos cáncer, como usted dice, no ponemos, nunca. Ponemos un nódulo con características atípicas. Sí, con características de atipia, ¿no? Con criterios de atipia, sí, nunca poner
Porque hasta el punto de que usted no sabe la histología de ese tumor, ¿no es cierto? Exacto. Entonces nunca va a poner, ¿no es cierto? Eso. Hasta el punto que inclusive ustedes que han llevado a transvaginal, ¿no es cierto? Ahí los consensos de iota, de gotas, ¿no es cierto? Usted tiene quistes uniloculares sólidos, multiloculares, no tiene cistoadenoma, seroso, no tiene eso, ¿no? Entonces usted tiene que poner así, quiste multilocular, ¿no es cierto? Ahora, si usted sabe de que los quistes multiloculares de tipo con patrón, o mejor dicho, que lo encontró en una paciente joven, entonces usted sabe que por lo general son mucinosos. Si lo encontró en una adulta, por lo general, adulta mayor, por lo general piensa que es seroso, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero eso ya es la casuística, la epidemiología que le ayuda, ¿no es cierto? Entonces, usted le pone que por aspectos ecográficos sugiere un cistoadenoma, que por la edad de la paciente podría considerarse un cistoadenoma mucinoso, un cistoadenoma seroso. Entonces, siempre esa frase, nunca directo, por aspectos ecográficos, nunca mioma, por aspectos nódulo miometrial, que por aspectos ecográficos sugiere ser mioma, nunca poner directamente mioma, ¿sí? Uno, para que no pase vergüenza; dos, no le complica la vida a la paciente, ¿no es cierto? Y tres, que no se te ría el médico que recibe tu informe, ¿no es cierto? No, es que parecía mioma, sí, parecía, pero no es. ¿Le hiciste el flujo vascular? Sí, le hice, era un Doppler positivo, ¿no es cierto? Una cosa así. O no tenía Doppler. Por eso yo puse que era mioma. A ver, una cosa así. Entonces eso, ¿sí? Siempre por aspectos ecográficos, ¿sí? Siempre esa frase. Ok, bueno, vamos, cerremos esto de acá y vámonos a orquídea. ¿Sí? A dormir, vamos. Entonces vamos a hablar sobre aorquidiaco, ¿sí? Definición, anatomía técnica, limitaciones, indicaciones, patologías y modelos de informe lo vamos a hacer en la parte práctica. ¿Qué es lo que hablamos de la aorta abdominal? Hablamos desde el momento en que se hace abdominal, o sea, por debajo del diafragma, hasta el momento que se bifurca, ¿no es cierto? Todo eso será aorta abdominal. Y sus ramos, entonces todos los que puedan ser pasibles a ser evaluados por la ecografía. Los que son pasibles a ser evaluados por la ecografía son muy pocos, no todos, hasta el punto inclusive que en el protocolo dice mesentérica inferior, pero muy pocas veces puedes evaluar la mesentérica inferior. Evaluás mesentérica superior, troncoceliar, renal, iliaca, ¿no es cierto? Pero muy pocas veces. Entonces está, ¿no? El estudio con ultrasonido de la aorta abdominal, que va del diafragma hasta la bifurcación, ¿no es cierto? Y que agarran sus planificaciones también. Siguiente. Es una arteria elástica, así no me dijo, claro, ¿no? La escasa perfusión. Esto de aquí me parece extremadamente importante. Pues resulta que nosotros tenemos en la pared de una arteria intercamada, ¿no es cierto? Adventicia, muscular e íntima. Como bien lo dice aquí en la literatura. ¿Qué dice? La escasa perfusión de la media, o sea, doctor, ¿cómo es eso? Ok, te explico. ¿Te acuerdas de los vasa vasorum? No. ¿Qué eran los vasa vasorum, no? Anatomía un poquito, ¿no? ¿Ya te acuerdas? Eran los vasitos sanguíneos, microvasitos sanguíneos que nutren la pared de un vaso sanguíneo grande. O sea, me autoperfundo, ¿no? Más o menos así sería, ¿no? De mi propio vaso sanguíneo sale un vasito sanguíneo que me perfunde. Básicamente es eso. Entonces los vasa vasorum, ¿no es cierto? Son pequeños vasitos sanguíneos que nutren la pared de ese vaso sanguíneo grande, ¿no? En este caso dice que los vasa vasorum son que tienen una función importante en las arterias grandes y de mediano calibre. Luego las que son de pequeño calibre carecen de vasa vasorum, simplemente se nutren por contigüidad de un ramo mayor que le llega a flujo sanguíneo. Entonces ya no tienen vasa vasorum. Y imagínate, si un vaso grande apenas llega hasta la muscular, porque llega a la adventicia, llega a la muscular, llega a la íntima, no. Entonces, imagínate que si es que esas vasas, que son unos vasos sanguíneos que son de súper mega pequeño calibre, imagínate en una enfermedad arteriosclerótica. Los primeros que se van a llenar de grasa son esos pequeños vasitos sanguíneos, lo cual deja de nutrir la pared y lo cual la deja expuesta a las patologías que te imaginé.
¿no es cierto? Desde dilataciones, posibles rupturas de esa arteria, se estiran esas arterias y producen esas dilataciones aneurismáticas o terminan fibrosándola porque se calcifican y terminan ocasionando una disección aórtica. Entonces, es ahí la importancia de los vasavasolos, ¿no es cierto? Y fíjate, ¿no? Además dice de ya la escasa perfusión que tiene la media, sumada a defectos genéticos del colágeno, o sea, aquellas colagenopatías donde tengo patologías como cuál, por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿qué más? El de Marfan, donde tengo esa hiperelasticidad de los vasos sanguíneos, sumado a que tengo una escasa perfusión en la media, y esto se acabó. Son pacientes que van a demostrar dilataciones aneurismáticas, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Perfecto. La aorta disminuye su calibre de forma progresiva y uniforme desde el diafragma hasta las ilíacas. Correcto, correctísimo. No te está diciendo que su parte más ancha es a partir del diafragma, no, su parte más ancha es la aorta torácica. ¿Sí? Entonces, pero que como nosotros ahorita estamos hablando de aorta abdominal, vamos a hablar solamente desde el diafragma hasta donde se bifurca. Olvídate de la aorta torácica, no la vamos a comentar. ¿No? Entonces, no te estoy diciendo que la parte más ancha de la aorta es la que está a nivel del diafragma, sino la parte más ancha de la aorta abdominal es la que está en el diafragma y luego va reduciendo su calibre hasta el momento de la bifurcación. La literatura te da como un parámetro que no mida más de 20 milímetros, que no mida hasta 30, pero cuando ya estamos hablando de 30, supuestamente ya estamos hablando de una dilatación aneurismática, así que por lo tanto mantener el 20 milímetros aquí a nivel de la bifurcación. ¿Sí? La bifurcación dice que más o menos en anatomía está tipo un L2 por ahí, L1, L2 que se bifurca. Doctor, ¿y cómo voy a medir las lumbares? No pasa nada, por algo tenemos el ombligo, también tenemos esa referencia anatómica, más o menos a nivel del ombligo se da la bifurcación. ¿Ya? Entonces, a ese nivel yo tengo que medir la aorta. Todos hacen ecografía abdominal, ¿es correcto? Sí, obvio, todos son ecografistas, por algo están en la maestría. Algunos le ejercerán la ecografía, algunos de recién voy a hacer maestría y después le voy a meter bien a la ecografía. Probablemente hay algunos que sea eso, pero muchos probablemente ya hacen ecografía. En su desarrollo de su informe ecográfico de una ecografía abdominal, no sé, hay algunos que comienzan con páncreas, otros que comienzan con hígado, no sé, ¿sí? ¿Es correcto? Algunos le meten páncreas, porque así me lo enseñaron, porque dice que es el órgano, el primero que deberíamos de evaluar, porque hasta que llegue a páncreas probablemente ya se llenó más de gas y yo le estoy pidiendo que meta aire, que infle la panza, entonces me lleno más de aire el estómago y queda más difícil evaluar el páncreas. Así que directo, ni bien se echa el paciente y yo le meto por páncreas, porque así la literatura lo dice. Todo bien, pero si vos tenés buena técnica, ¿no es cierto? Quizás elegirás el orden lógico de los órganos. Voy por hígado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, voy por cara inferior, voy por vesícula, sus ramos vasculares, luego me voy más al medio, tocar hacer páncreas, luego me vengo acá, tocar hacer vaso, ya que estoy ahí, haré riñón izquierdo, luego le meto riñón derecho, luego voy más así. ¿Es cierto? Quizás el orden lógico del órgano hace de que prevalezca la forma en cómo yo hago mi informe ecográfico. No, doctor, yo lo voy a hacer como dice la técnica. No quiero sorpresas, quiero ver el páncreas, le meto primero por páncreas. Todo bien, perfecto. Hágalo de la forma que usted se acostumbra a hacer, porque si usted invierte, cambia la forma de evaluar, usted se salta un órgano. Lo hicieron varias veces, yo muchas veces. Por hacerme hecho que quería empezar por otro lado, cuando me olvidé de evaluar la vesícula. Menos mal que cuando estaba con el lóbulo derecho apareció un poco la vesícula, pero eso no significa que la evalué del todo, ¿no es cierto? Pero ya por lo menos apareció la vesícula y ahí le puse, ¿no? Doble imagen, ¿no? Uno para el lóbulo derecho y otra vez la repetí la imagen vesícula biliar, porque me olvidé de evaluarla, porque me hice hecho al que quería modificar otra forma de evaluación y se me olvidó un órgano, porque perdí mi secuencia que siempre mantuve. Ok, entonces, y ustedes en su secuencia, vamos a suponer como la que yo hago, ¿ya? Hígado, vesícula biliar, vías biliares, páncreas, vaso, riñón derecho, riñón izquierdo, ¿qué más le ponen ustedes? Vejiga, y luego al final, si es que amerita, ¿no? Si están con ganas de hacer un buen servicio, porque a veces no, próstata incluido, entonces eso ya es para el vésico prostático, ¿no es cierto? Aquí no lo ponen, entonces bueno, estoy con ganas de hacer un buen servicio, próstata, grandes vasos. Esos grandes vasos significa, ven acá, va ahí, aorta. Ahora, con manito en el pecho,
Díganme, ¿cuántas veces realmente evaluaron vena cava inferior y aorta? Sí, no lo hicieron. Yo también. No lo hacemos. Pero muy bonito está descrito, ¿no? De calibre conservado con flujos normales. Igual que el vaso, igual que el páncreas. Decime cuántas veces de cada 10 ecografías abdominales ves 10 vasos, ves 10 páncreas. No me digas, por favor, porque yo no los veo las 10 veces. Hago un esfuerzo descomunal para ver en esas 10 ecografías los 10 vasos y los 10 páncreas. Que está con muchos gases, que no conseguí, por más que lo abrí hacia el paciente, no conseguí evaluar, pero en mi informe muy bonito está vaso de aspecto normal, páncreas de aspecto conservado. Y no me dejen mentir, porque así está. Por lo tanto, la doctora dice, no se preocupe, pero usted es la única que hace bien las cosas, de todo. Entonces, aorta, ¿la evalúan? ¿Sí o no? No. ¿Deberían de evaluarla? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahora, claro, porque estamos en aorta ilíaca. No, no es porque estamos en aorta ilíaca. ¿Por qué? No intenten quedar bien conmigo, ¿lo ves? Porque es lógico que lo que yo quiero es que digan, sí, doctor, necesitamos evaluar. No, no es por eso. Es por casuística. Resulta que hasta el 90% de las dilataciones aneurismáticas de aorta abdominal, adivinen dónde se da. En la bifurcación. Por eso es que debe de evaluar así. No quiero que estén evaluando el patrón hemodinámico, entonces solamente eso se evalúa pues cuando tengo una placa y que veo que esté disminuyendo la luz. Tendré que evaluar las velocidades y cuánto de estenosis le está otorgando esa placa para el flujo sanguíneo. No te estoy pidiendo eso, solamente tirarle una fotito, así como le tiraste una foto a la bola izquierda, a la vesícula, tirarle una foto a la aorta. Porque de lo que te voy a mostrar unos 3 o 4 imágenes de aortas dilatadas y de ilíacas dilatadas, de esas todas fueron encontradas solamente en revisiones típicas de una ecografía abdominal. De todas estas imágenes que te voy a mostrar en mi presentación, ninguna fue encontrada en una solicitud. Solicito realizar Doppler aorta ilíaca. Ninguna de ellas. Todas las encontramos cuando hicimos una ecografía convencional. Vine por mi gastritis, vine por mi control. Todas fueron encontradas en ecografías convencionales de abdomen. Solamente siga la casuística, 80-90% de las dilataciones aneurismáticas están previas a la bifurcación. Para ser precisos, la literatura dice en la topografía infrarrenal, ¿no? Así dice la literatura. Entonces, infrarrenal tendría que ser previa a la bifurcación. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Siguiente. ¿Qué más dice? Su aspecto de onda Doppler dependerá del nivel de donde esté explorado, por supuesto. Cuando estoy por arriba de las renales, te va a mostrar un patrón bifásico. No siempre, ya van a ver por qué. Pero infrarrenal siempre será trifásica. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice, depende de donde se explore. Siguiente, exhibe resistencia baja por encima de las renales y resistencia alta por debajo de ese nivel. Es lo que acabamos de decir. ¿Qué más? Las velocidades sistólicas máximas deben ser menores o igual a 100 centímetros por segundo. Siempre recuerden ese número, ¿sí? No más de eso, 100 centímetros por segundo. Recordemos la anatomía de la aorta. La aorta está al lado derecho, ¿no es cierto? O izquierdo. La aorta tiene ramos parietales y ramos viscerales. Después vamos a volver a esa imagen. Aquí está. Ramos parietales y ramos viscerales. Que los ramos parietales están, fíjense, arterias frénicas, inferiores, lumbares, sacramedia, y el resto de las ramificaciones son parenquimatosas. Evaluamos las arterias parietales, no. Evaluamos las arterias, las ramificaciones parenquimatosas, sí. Todas, no, tampoco, no da para evaluar todas. Las gonadales, no da para evaluar, porque no está en la proyección ecográfica. Pero sí puedo evaluar tronco celíaco, arteria hepática, arteria mesentérica, arteria esplénica, puedo evaluar renales, ilíaca, puedo evaluar. Esas son fáciles de ser evaluadas, ¿ok? Lo que les decía, ¿no? La bifurcación. Hay una pregunta que siempre le van a decir.
El primer ramo abdominal de la aorta es el tronco ciliar. ¿Eso es correcto o no? El primer ramo de la aorta abdominal es el tronco ciliar. ¿Qué dicen ustedes, doctor? Muchos responden que sí, pero el primer ramo que emite la aorta es las arterias frénicas inferiores. Luego viene el tronco ciliar. ¿Sabemos hacer el estudio del hígado? ¿Cómo hago mi protocolo para evaluar el lóbulo izquierdo? ¿Cómo hago mi protocolo para evaluar el lóbulo derecho? ¿Cómo me enseñaron? ¿Hicieron el diplomado aquí? ¿Defendieron aquí? Sí, ¿lo ven? No sé cómo estaremos en cuanto a estandarización de cortes ecográficos respecto a todos los docentes que hay acá, ¿sí? Pero probablemente más de 3 de los docentes acá probablemente manejamos la misma estandarización porque venimos de la misma escuela, ¿sí? No sé, no le podría decir quiénes, ¿no? Para no quemar, para no quemar, no te podría decir, pero tenemos una estandarización gringa porque esa fue la escuela brasilera que los brasileños adoptan mucho la forma de evaluación gringa. ¿Por qué? Porque nuestra Biblia es el libro de Rumack, es un libro gringo. Entonces, por eso es que tenemos la estandarización de la evaluación gringa. Entonces, este corte de acá que tenemos es el que nosotros siempre hemos obtenido cuando cuando hacemos lóbulo izquierdo. Coloco mi transductor en longitudinal debajo del apéndice cifoide, pido que me caiga una discreta báscula craneal y una báscula discreta hacia la izquierda. De esa forma obtengo borde superior, ángulo, corte axial del ramo izquierdo de la vena porta, veo pasar la aorta en su ramo arteriomesentérica superior. Así es que me preguntan en la defensa diplomada. Doctor, vaya haciendo la ecografía, ok, lo paran y le dicen, doctor, explíqueme cuáles son las referencias anatómicas para evaluar el lóbulo izquierdo hepático. Y me imagino que así lo cantaron, ¿no es cierto? ¿No? Coloco. Entonces ese corte creo que no es ajeno a nosotros, ¿no es cierto? Lo sabemos y lo hemos hecho tantas veces que no es ni siquiera necesario que lo conversemos. Entonces, tenemos la aorta, tronco celíaco, vamos a decir así como primer ramo evaluado por ecografía, vamos a decir así, ¿ya? Y luego tengo la arteria mesentérica superior. Entonces, ese sería parte de la evaluación del aorto ilíaco. Siguiente corte que deberíamos comentar, ¿sí? Antes, obviamente, tengo las renales, pero las renales voy a ser un poquito más preciso cuando estemos en aorto renal. Luego tengo que evaluar la parte final de la aorta. Cuando hemos conseguido este corte de acá en la aorta, ¿cómo coloco el transductor para conseguir ese corte de la aorta? ¿Dónde pongo el transductor? En la línea media, pido que me caiga, pido que infla panza. ¿Cómo consigo ese corte ecográfico? Porque ese es el que van a hacer, porque es el que les estoy pidiendo que hagan de hoy en adelante dentro de su propedéutica de una evaluación de un abdominal convencional. Por favor, hagan este corte de hoy en adelante, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo consigo? Coloco el transductor en posición coronal al paciente, ya sea de aquí, del lado derecho, o ya sea de aquí, del lado izquierdo. Porque si yo lo coloco aquí, ¿acaso voy a ver la bifurcación? No la voy a ver si la bifurcación está haciendo esto, ¿no es cierto? Entonces yo coloco mi transductor aquí, a no ser que mi transductor haga aquí, voy a ir a la ilíaca común izquierda, mi transductor lo ponga acá, ilíaca común derecha. ¿Cómo consigo las dos? Coloco acá. Entonces esta arteria que está más cerca del transductor es la derecha y esta que está más alejada del transductor es la izquierda. Por lo tanto, si yo estoy colocando mi transductor desde acá, ¿no es cierto? Esta será a la derecha y esta será a la izquierda. Por lo tanto, esta será a la derecha y esta será a la izquierda. ¿No es cierto? Entonces, esa es la forma en cómo yo debo de evaluar. Pero vamos a seguir. No es lo mismo, solo leen en casa. Ok, la técnica para evaluar aorta, no hablemos de abdomen, es la misma técnica, pero estamos en aorta abdominal. Dice, un ayuno de 6 a 8 horas del cúbito dorsal, hasta inclusive del cúbito lateral, ¿sí? Para hacer esa bifurcación.
Doctor, ¿y yo puedo hacerlo el decúbito dorsal, ese corte que acabo de decir, ese coronal del cuerpo para ver la bifurcación de la aorta? Puede, un poquito más difícil, sería más facilito hacerlo el decúbito lateral, se puede, ¿no? Pero puede ser el dorsal, se puede, pero un poquito más difícil. Usted tendrá que acostumbrarse a cuál de los dos cortes. Tengo que cambiar de posiciones para ver mejor las estructuras. No fumar. Ese no fumar que dice la literatura, yo creo que podríamos meterle muchas cosas. No mascar chicle, no hable con su compañero que está esperando igual para hacerse una ecografía con usted, no converse, no haga nada que mueva su boquita, que es tranquilo, tranquila, porque usted al momento de abrir la boquita, conversar, mascar chicle, fumar, ¿no es cierto? Pacientes que están ansiosos van allá afuera, sentir un pucho, no comí, ¿no? Pero fumé, me llené de gas, está lo mismo. Entonces, esas recomendaciones me parece que son importantes, ¿ok? Entonces, recuerden que la aorta es retroperitoneal, por lo tanto es importante el ayuno. Los transductores que usamos, por excelencia, por supuesto que va a ser el convexo. En algunos momentos voy a llegar a utilizar el sectorial cuando no tengo buena accesibilidad, ¿no es cierto?, por debajo del reborde costal y tengo que ir a hacer ventanas intercostales. O tengo que usar el lineal cuando la patología pareciera ser que está originada en las ilíacas, ¿no es cierto? Pero si no consigo llegar hasta con el transductor convexo hasta la bifurcación o la ramificación de la ilíaca común, que es interna-externa, entonces llego a utilizar mi transductor lineal, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que necesito como para todos los estudios? Necesito optimizar la imagen. Y cuando hablamos de optimizar la imagen, ustedes van a remontarse a su módulo de application. O sea, cuanto mejor usted maneje los botones, y estos que son los básicos, ¿no? Cuando usted mejor maneje todos esos botones, usted tendrá mejores imágenes. No vamos a entrar en detalle porque ya sabemos para qué sirven cada uno de ellos. Los presets, ya saben que son los presets. Cuando aprieto probe y me muestra el transductor convexo, en este caso me muestra todas las tareas que yo puedo hacer con mi transductor. Eso significa elegir los presets, ¿no es cierto? ¿Qué voy a elegir? ¿El preset abdominal? Sí, doctor, porque mi maquinita no tiene para hacer Doppler abdominal. No, doctor, yo tengo un preset, cuando yo aprieto convexo me sale el preset de, ahí hay un dibujito de la aorta con su ramificación, yo aprieto ese. Perfecto si tenés ese preset, ¿no es cierto? Pero si no lo tenés, casi siempre tenemos mejores resultados con el preset de renal, ¿sí? No es tan profundo, ¿no es cierto? Entonces no se atenúa mucho la imagen. Entonces tenemos mejores resultados con el preset de renal en el caso que no tengas el preset de aorto iliaco. ¿Listo? Muy bien. Entonces, abdomen penetrado, pues en el caso que el abdomen esté con un IMC arriba de los 30, 35, ¿no es cierto? Y luego si es que utilizamos el transductor lineal, entonces nosotros vamos a utilizar el preset de vascular, arterial o venoso. Es netamente operador dependiente, no solamente aorta ilíaco, como cualquier órgano, como cualquier parte del cuerpo humano que vayamos a evaluar. ¿Qué tengo? Falta de ayuno, me dificulta. Cirugía abdominal previa por las cicatrices, ¿no es cierto? O las adherencias. Meteorismo, muchos gases me dificulta. La obesidad y la preparación inadecuada del paciente también me van a dificultar en la evaluación. Yo comienzo a hacer cortes transversales, ¿no es cierto? Y por ejemplo tengo esta topografía. ¿Todos reconocemos que es páncreas? Sí. Todos reconocemos que tengo aquí un vaso sanguíneo. ¿Cuál sería? Este de acá. ¿Ah? Este vaso sanguíneo. La vena esplénica, ¿no? Y este, la porta. Ya, dejémoslo pronto con ese nombre. Este de aquí, arteria. Y este, ahora. ¿Hay otro vaso por ahí que deberíamos ver? ¿Está por ahí? Está bien acá, inferior. Ok, está colapsado, ¿no es cierto? Perfecto. Este de aquí, aorta, ¿no es cierto? Este patrón que pareciera que un yin-yang. ¿Alguna vez lo han visto? En las dilataciones aneurismáticas me puede dar ese patrón hemodinámico, ¿no es cierto? Porque yo tengo un flujo turbulento. Toda dilatación aneurismática genera un flujo turbulento. Entonces, turbulento, hipersimétrico. Y yo tengo esto de acá. Comienzo a evaluar desde un plano oblicuo, longitudinal oblicuo. Algunos dicen transversal oblicuo. No sé, porque dicen así. Si está así, es longitudinal, y si está así, es transversal. Si está así, y discretamente ahí, usted diría que más parece un longitudinal o más parece un transversal.
Más parece un longitudinal. Entonces yo le digo longitudinal oblicuo, pero si está un poquito más así, ¿qué más parece? ¿Un transversal o un longitudinal? Entonces oblicuo. Entonces, pero más que parece un transversal o un longitudinal. Entonces la literatura usted va a pillar, dice transversal oblicuo, longitudinal oblicuo. Entonces se entiende de que está más cercano al longitudinal, más cercano al transversal. Al final los dos están oblicuos. Solo que para ser más específicos, dicen en la literatura longitudinal, transversal, oblicuo. ¿Sí? Entonces, para encontrar este corte, ¿no es cierto? Donde veo que ahí está la aorta y sus ramos arterias renales, y luego veo que continúa aorta y sus ramos terminales iliacos. Cuando el paciente es gordito, grandecito, yo puedo hacer un dual como estamos haciendo acá, luego unificar las dos imágenes y tenemos, ¿no es cierto?, la aorta, las ilíacas y las renales acá. Si tu paciente es flaquito, tu paciente es pediátrico, usted tranquilamente ve todo por completo, las renales junto con las ilíacas. ¿Sí? ¿No? Como habíamos dicho, si comienzo por este lado, entonces yo voy a entender de que esta es la ilíaca común derecha y esta es la ilíaca común izquierda. Si comienzo por este lado, entonces yo voy a entender que esta de aquí es la ilíaca común izquierda y esta de aquí es la ilíaca común derecha. Está lógico de entender esto, ¿no es cierto? Y comienzo ahora a evaluar los cortes segmentarios. Entonces yo tengo cortes, fíjense, transversales, longitudinal y oblicuo. Entonces tengo transversales aquí arriba, en la parte más alta, este de acá, ¿no es cierto? Tengo a la aorta y a la vena cava. Bajo un poco, tengo a la aorta y a la vena cava, solo que con una diferencia. Aquí tengo el tronco celíaco con sus dos ramos que son pasibles a ser evaluados, esplénica y hepática. Desciendo un poco y me quedo con ¿qué? Con el inicio del tronco celíaco. Desciendo un poco más y me quedo con el clásico formato, o mejor dicho, presentación de la anatomía vascular de este corte de acá. ¿No? De este corte de aquí. Que sería mesentérica, aorta y este vaso sanguíneo. ¿Qué sería? Ese, muy bien. Y luego tengo estos vasitos sanguíneos, que serían ese. Muy bien. Hay un flacuchentingo, 14 años, 15 años, aunque ahora está más adelantado, ponele entre 13 y 15 años, flacuchentingo. Y que la mamá lo nota que está medio raro. Es cierto que se va al cuarto, llega del colegio, se encierra y le preocupa. La mamá es, obviamente, mamá es mamá, se da cuenta, algo está pasando, ¿no es cierto? Lo vigila un buen rato, un día, 2 días, lo vigila y ve que medio que se toca sus partecitas y se anda como que agarrando, como que tratando de acomodar cosas por ahí, ¿no es cierto? Va al bañito después de que él sale a orinar porque es tan rojo que hasta se olvida bajar la cadena, ¿no es cierto? Bueno, antes no decía la cadena, ¿cierto? Y ve que está medio rojito ese pipí y ahí se lo agarra. Le dice el pelado, se pone, ¿no? ¿Qué está pasando? Y no lo deja terminar, ¿no es cierto? O por último, está tan vergonzoso o quizás no tiene esa conexión con la mamá. Nada, mamá, no está pasando nada. Mentira, vos has empezado a tener cosas, ¿no ves? Empezaba a tener cosas. Seguramente esos tus amigos, ¿no? De ahí ¿qué se llama esto? Del Roblox, ¿no ves? Del Roblox y de los Fortnite y demás cosas. ¿Qué vamos a ver? Algo te han brindado. ¿Dónde te fuiste? ¿Con qué pelada estuviste? Y vamos al médico. Y si hay algo que tiene la mamá, ¿es cierto? Es algo que creo que no sé, se transfiere por, no sé, por afinidad o por el hecho de ser mujer, que hasta inclusive hasta es mamá del esposo, ¿es cierto? Porque cuando lo lleva al médico, el esposo no habla, habla la esposa.
¿no es cierto? Sí. Decirle pues, que tenés y ella, déjalo. Doctor, mire, resulta que tiene esto, ¿no? Habla por el esposo. Imagínate si habla por el esposo, ¿por qué no va a hablar por el hijo? O sea, no lo deja hablar al hijo, ¿no es cierto? Contame bien, te la van a echar en la cabeza, ¿no es cierto? Ya yo le voy a decir, mira, hace tiempo lo veo que está así, viene así, se está agarrando aquí, vi que está orinando rojo. Y yo pienso que está con cosas. Ah, ya, señora, y el otro, que está más perezoso que el pelado que está ahí sentado, ¿no es cierto? También se deja llevar por la corriente de la mamá. No se preocupe, señora, esto debe ser una penicilina, un terbosil, así, ¿no es cierto? Le poner unos cuantos antibióticos, su cotrimazol que se ponga en crema, su tiridazol unos 2 gramos que se echan unos 2 días y creo que lo vamos a resolver. Pero le vamos a hacer su pruebita rápida de VIH. ¿Ok? Salió ese rato, no, ella está preocupadísima, salió negativo, menos mal. Habrá que repetir a los 6 meses, ¿no es cierto? Más o menos así. ¿Qué tenés contado? Pero mamá, que no tengo nada, es más, ni siquiera nada, ¿no? Nada, mentira. Vuelve otra vez, ¿no es cierto? Un poquito más delicado, con un dolorcito en la espalda, ¿no es cierto? Inclusive está orinando más tinto. Y le hacemos una ecografía renal y la clásica. Ah, doñita, mira, tiene anemia. Lo que nunca viste en tu vida, pero vos tenés que apoyar el dolor lumbar aquí atrás, ¿no es cierto? Ah, tiene anemia, le vamos a dar de paso a paso anemia, ¿no es cierto? Ok, vuelve después, pero esta vez con el huevo hinchado. ¿Sí? Y el pobre pelado me dice caminando así, porque está hinchado. No se diga más, confirmado el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces démosles algo más fuerte. Pongámosle su tapón, su taxima, no sé qué cosa más, ¿no ves? Y hagámosle un control más seguido, un cultivo, lo que sea, ¿no es cierto? Seguimos sobre la lógica de la ITS. Y el pobre pelado, sin poder decir nada. No dio resultado, ¿no es cierto? Y lo llevó quizás donde la doctora ya, la que está en el chat, ¿no es cierto? Y ella ya pasó por el módulo de testicular, ¿no es cierto? Y porque le dijeron, hágale hacer una ecografía del testículo porque está hinchado. Ok, la doctora le hace una ecografía y concluye como hidrocele. Es correcto, correctísimo, porque vio líquido en el espacio extralongíneo. Vio líquido. Todo bien, perfecto. Entonces, conclusión, hidrocele, izquierdo. ¿Sí? Y más nada, ¿algún otro aporte? No. Entonces vamos a tratar de hidrocele con qué, no sé, si no sé de dónde está proviniendo. Sí, sigamos con los antibióticos, porque debe ser alguna itis, ¿no es cierto? Entonces, mismo así, no haya encontrado señales de itis, le vamos a poner, porque algo tiene que acompañar, ¿no es cierto? Hidrocele, ¿no es cierto? Y con Doppler aumentado del testículo, ¿no es cierto? Podría ser una orquitis, una orquiepididimitis. Quizás nunca viste una orquiepididimitis, pero le voy a meter, ¿no es cierto? Hidrocele más orquiepididimitis izquierda. Y sigue molestando, aumentando el volumen, doliendo más fuerte. Es un paciente flaquito. ¿Por qué? Porque está en esa modita de ver estos chinos de la tele, porque la mamá está mirando esos chinos que están de moda, ¿no? Esas novelas coreanas, ¿no ves? Esos clinudinos flaquitos, ¿no ves? Entonces, este igual está así, ¿no es cierto? Con esa tendencia de dejarse sus clinecitos, ¿cierto? Bajar de peso bastante. Es de ese biotipo el pacientito, este flacuchento. ¿Ya? Entonces, hasta que la doctora aquí, que más puso atención a la clase, todos en realidad están poniendo, pero solo la luz, ya, doctor, usted también, ¿ya? Entonces, lo llevan a una ecografía, ¿no es cierto? Ahora una ecografía renal bien hecha, ¿sí, no? Renal con Doppler, bien hecha, y testicular otra vez. Solo que esta vez la doctora analiza, agarra así su barriguita y dice, aquí algo está pasando, que no tiene que ver ni que ITS ni nada. Entonces, vamos a hacer una ecografía abdominal a su hijo, señora. ¿Cómo? Pero si no tiene un problema, confíe en mí, señora. Vamos a hacer una ecografía abdominal a su hijo. Agarra y evalúa esto. Hace ese corte la doctora. Y cuando está haciendo ese corte la doctora, ella nota
que entre la aorta y la arteria mesentérica hay un tubo así contorneado, vivoreado. Y le hace la evaluación Doppler inclusive. Y ve que hay flujo pulsátil con grandes velocidades en esa topografía. Y la doctora se acuerda que la anatomía va así. Entre arteria mesentérica y aorta pasa la vena renal izquierda, desembocando el contenido del riñón izquierdo. Como el chico está tan flaco, perdió la grasa que está alrededor de la mesentérica, la grasa que está alrededor de la aorta, y ese ángulo redujo y la está comprimiendo a la vena renal. Toda vez que la arteria mesentérica y la aorta laten, la comprimen a la vena renal. Porque, para empezar, el ángulo se redujo. Todo lo que tenía que drenar el riñón se está devolviendo. Por lo tanto, esa vena está toda dilatadora. Este riñón está congestivo y el sistema colector, esos vasitos sanguíneos del sistema colector empezaron a lastimarse. Por lo tanto, hay microhemorragias que se están pasando hacia el sistema colector y esa sangrecita está orinándose. Ya la tengo explicada en la hematuria, por una congestividad aumentada por la presión que está teniendo el riñón, porque se le está devolviendo la sangre, porque se está comprimiendo la vena renal izquierda. ¿Qué tiene que ver los huevos? Simplemente anatomía. Y lo que es peor aún, como médicos siempre hemos dicho que la clínica es la soberana, y eso es lo que debería siempre prevalecer. Si yo recordara un poquito más anatomía y fisiopatología de las enfermedades, diría, momentito, hay algo que está mal. ¿Qué ITS es selectiva de huevos que solamente el izquierdo esté distendido, con hidrocele, lastimado, lo que quieras llamar, y el derecho no? Ah, es que es una bacteria selectiva que solo es para la parte izquierda. ¿En serio? No, claro que no. Entonces seguís acordándote de anatomía. Seguís viendo esto, que la vena gonadal derecha desemboca directo en la vena cava inferior. Sin embargo, la vena gonadal izquierda, el huevo, desemboca en la vena renal izquierda. Si está refluyendo hacia la vena renal y ya no hay donde más fugue la sangre, va a refluir hacia la vena gonadal, lo que va a hacer que se congestione el testículo y forme terceros espacios, o sea, edema en la cápsula, ¿no es cierto?, en el espacio del calquín, lo que está explicando el hidrocele. Entonces, con toda esa secuencia de fisiopatología, todos sabrán que me refiero al síndrome de cascanueces. Y si querés, está el otro ejemplo. La misma situación, flacuchentinga, 14-15 años, náuseas, vómitos, y para el otro, la sospecha fue que empezó a ser taninera porque tenía un problema por aquí, orinando así, dolor por acá, ¿no es cierto? La otra me vino con náuseas y vómitos y dolor en la boca y el estómago. O sea, mi hija está embarazada. Y vamos de nuevo otra vez al doctor, que mi hija que más allá. Volvemos a lo mismo. ¿Qué estructuras pasan entre la pinza o la tijera, como quieran llamarlo, los libros así la llaman, ¿no es cierto? Aorto mesentérica, además de la vena renal izquierda, la tercera porción del duodeno. Y ese ya tiene otro nombre. Este era cascanueces o síndrome de Nutcracker, y ese otro se llamará síndrome de Wilkie, ¿no es cierto? Entonces, toda vez que la arteria mesentérica y la aorta, la tercera porción del duodeno está siendo apretada. No permite el buen pasaje de la comidita por ahí y me va a tener con náusea y vómito. Después habrá que tomar otro rato el síndrome de DD, el ligamento arcuato, que es otro tipo de
problemas que quizás en mi vida podría pensar que ¿por qué tengo un dolor epigástrico tan fuerte? Hasta voy a pensar en una isquemia mesentérica. Sin embargo, tenía una variante anatómica llamada síndrome de ligamento arcuado, ¿sí? Que tiene que ver con los pilares del diafragma y demás, ¿sí? Ok, entonces, doctor, es eso, ¿no? Entonces, es una patología que se va a presentar con frecuencia, no, pero no la tengo, porque creo que es la hora que vayan a descansar, ¿sí? Entonces, no es una patología que se va a presentar con frecuencia, pero debería de estar en mi abanico de posibilidades frente a situaciones quizás no tan comunes. Sí, debería presentarse, ¿no? Okay, no es tan común un síndrome de Wilkie, okay, no es tan común un síndrome de Nutcracker o cascanueces, pero ¿por qué no pensar? Vamos, hagamos una evaluación, veamos si ese ángulo está menor a 15 grados, ya es confirmatorio, ¿no es cierto? Veamos si ese espacio ortomesentérico es menor a 3 milímetros, es confirmatorio, ¿no es cierto? Entonces sigamos la secuencia, que lo vamos a ver, no sé si en esta o cuando estemos en el renal, no me acuerdo. Vamos a descansar, ¿sí? Y después continuamos.